Buenas tardes, Carlos Prieto, actual subdelegado del Gobierno en la provincia de Barcelona y secretario de organización del PSC de Barcelona. Ante todo, pues agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación para poder realizarte una serie de preguntas y, como no, pues por tu tiempo y tu amabilidad. Faltaría más. Encantado, buenas tardes y cuando tú quieras. A ver, sí que ha habido una parte de teletrabajo porque al menos las 2 primeras semanas, en las fases más duras, cuando no estábamos en la fase 0, las primeras semanas de la pandemia, sí que es verdad que por las tardes decidí teletrabajar, pero siempre manteniendo unas horas de presencia aquí en la subdelegación. Y prácticamente después de esas 2 semanas la presencia ha sido diaria, prácticamente a jornada completa, pero siempre combinándolo con el teletrabajo, evidentemente. Muchas reuniones también las he hecho desde casa. Y bueno, el teletrabajo, pues la verdad es que se nos ha abierto una ventana de oportunidad, ¿no? Porque hemos descubierto que es muy... Se pueden llevar a cabo muchas de las cosas que hacíamos presencialmente, se pueden hacer telemáticamente y, bueno, pues evitan desplazamientos. Se hacen las reuniones más largas, también tengo que decirlo. Al principio podría pensar que serían más breves, es todo lo contrario. Como no hay desplazamiento, pues la gente se relaja un poco más. Pero la verdad es que a veces es verdad que he estado aquí prácticamente solo. El cuerpo de guardia, aquí tenemos Policía Nacional en el exterior y en el interior Guardia Civil, y yo. En muchas ocasiones está muy protegido, como puedes comprobar, así era. Pero bueno, sí que es verdad que tenía una actividad presencial bastante relevante, porque además había muchas cosas, como por ejemplo entregas de material y otras cuestiones que evidentemente tenían que ser presenciales. A mí lo que más me ha impresionado ha sido cuando, sobre todo los primeros días, ¿no? De cuando empezaba el confinamiento, salir a la calle y ver pues prácticamente un escenario casi posapocalíptico, ¿no? De película, ¿no? Porque no había nadie por la calle y además quien veías por la calle veías que iba como muy rápido a hacer una compra o lo que fuera, y se palpaba el miedo, ¿no? Y eso sin duda es lo que más me ha impresionado, desplazarme a algún lugar fuera de Barcelona ciudad en coche y ver una autopista absolutamente vacía, Impresiona, la verdad es que esas imágenes se te quedan en la retina, ¿no? De lo que ha llegado a provocar esta pandemia y de del grave rival al que nos hemos enfrentado y al que estamos venciendo poco a poco, siempre y cuando no nos relajemos, ¿no? Sigamos con las medidas de distanciamiento social, las medidas higiénicas y no comencemos a pensar que todo ha pasado, porque el sistema sanitario ha soportado un duro golpe, los profesionales de la salud están, como muchos de ellos indican, agotados y no nos podemos permitir, al menos de entrada, un rebrote inmediato, ¿no? Así que estamos haciendo las cosas bien y hay que pegarle un empujón. Eso sería un poco lo que yo he sentido a nivel personal, ¿no? Pues que ha habido un gobierno responsable, valiente, que ha tomado decisiones duras, como por ejemplo el confinamiento y el estado de alarma, que no eran sencillas, que significaba un parón de la economía muy importante, a la vez poniendo las medidas adecuadas para que, a diferencia de la crisis del 2008, los ciudadanos, los trabajadores no fueran los grandes perjudicados. Y ante ese gobierno, que ha tomado decisiones a medida que avanzaba la pandemia y ha sido capaz de rectificar decisiones que pensaban que no eran del todo acertadas, sin importar la crítica política, simplemente por el beneficio de la ciudadanía, hemos tenido frente a una derecha sobreactuada, en la cual un Partido Popular que se ha confundido tanto con Vox que casi no hemos sabido diferenciar lo que eran declaraciones de uno o de otro, e inclusive hemos visto un desmarcaje del tripartito de derechas por parte de ciudadanos, que han comenzado pues a tomar otra serie de decisiones políticas que espero que eso signifique
que pueda también propiciar al Gobierno de España pues mayor estabilidad, ¿no? Dentro de que evidentemente ellos están haciendo políticas de derechas estos últimos años, bueno, yo creo prácticamente siempre, pero de forma ostensible estos últimos años, y no creo que cambie demasiado, pero como mínimo que tengan esa visión de Estado que desde luego el PP y Vox no han tenido. Y la verdad es que el PP sorprende un poco, pues un partido que es un partido que aspira a gobernar, ¿no? Un partido que aspira a ser alternativa, han llevado a cabo muchas políticas que creo que no han estado a la altura. Bueno, primero, estos son tres crisis en una. Es una crisis sanitaria y el primer objetivo era evitar la propagación del virus, aislarlo para entendernos mediante medidas de distanciamiento social y de confinamiento, y luego aportar todos los recursos posibles al sistema sanitario para que cuando los contagiados necesitaran hospitalización se les pudiera atender de la mejor manera posible. Y precisamente la propagación del contagio ha evitado que no se haya saturado el sistema sanitario a pesar de momentos críticos, pero al final hemos conseguido que no se saturase el sistema sanitario, que se pudiese actuar, insisto, con algunas semanas muy duras, pero yo creo que esa crisis sanitaria se ha solventado de esta manera, gracias a un gran trabajo del Ministerio de Sanidad, de Salvador Illa y de Fernando Simón. Y después ha sido también una crisis económica y social, un poco consecuencia de la crisis sanitaria. El parón económico, evidentemente, significa una cierta crisis económica, porque hay que recuperar muchas empresas, ¿no? La primera medida, a través del estado de alarma, fue la implementación de los ERTES, ¿no? Para que no hubiera ERES, para que la suspensión del trabajo fuera eso, una suspensión, algo temporal, que cuando la crisis acabara o comenzara, digamos, a remontar la situación económica, pues las empresas volvieran a incorporar a esos trabajadores y, por lo tanto, no haya un incremento del paro, pues, que haga prácticamente el sistema insostenible, ¿no? Así que se ha invertido mucho precisamente para evitar que no haya un problema posterior muchísimo más grave. Y en el ámbito de la crisis social, pues, bueno, pondré un solo ejemplo. Habría muchos, desde aportaciones extra en el campo de la pobreza infantil, la moratoria del pago de hipotecas para familias vulnerables, la exoneración de cuotas de la seguridad social para que, sobre todo pequeñas empresas, a pesar de los ERTES, no les fuera inasumible también los otros costes que significa mantener la actividad aunque sea parada, pero sobre todo el ingreso mínimo vital. Yo creo que esto es la mayor demostración de intenciones que ha tenido el Gobierno en los últimos años. Algunos lo comparaban pues con la ley de la dependencia, ¿no? Que fue otro granito que aún está por desarrollar en muchos aspectos, pero que conlleva un nuevo derecho, una nueva garantía de ciudadanía que sin duda nos hace más fuertes como país, ¿no? Más solidarios, más comprometidos con los demás, porque el principal lema sería que nadie quede atrás. Y yo creo que este Gobierno está consiguiendo, en medida de lo posible, que nadie quede atrás. Primero, el Estado lo que ha hecho ha sido poner todos los recursos del propio Estado a disposición de los gobiernos autonómicos y locales. Y uno de los recursos es el Ejército. Entonces, recordemos que las competencias en bienestar social las continúan teniendo, siempre las ha tenido la Generalitat de Cataluña. El Ejército ha sido un recurso que ellos han tenido que dar su conformidad para la actuación de la UME y del Ejército de Tierra, porque han actuado ambas, ¿no? Y más de 300 actuaciones solamente en la provincia de Barcelona. Quizá en algunos momentos a mí me hubiera gustado una cierta celeridad en la toma de decisiones para que actuara la UME en un lugar concreto, pero bueno, al fin y al cabo la UME podía actuar, el Ejército de Tierra también, y se han llevado a cabo más de 300 desinfecciones de residencias,
se han podido hacer desinfecciones de zonas comunes que esto ya dependían directamente de los ayuntamientos. En definitiva, han hecho una gran labor, que no es más que la labor que hacen en diferentes partes del mundo, ¿no? En misiones de cooperación, de paz, de seguridad, en lugares tan conflictivos como Somalia, como en Chad, como Afganistán, como Irak. Tienen mucha experiencia en actuar en crisis y la han puesto en valor, ni más ni menos. Bueno, insisto, el Gobierno de España ha puesto pues, todos los recursos del Estado también a disposición, decía antes, de las comunidades autónomas, pero también de los ayuntamientos. Entonces, primero hemos intentado que tuvieran toda la información posible, porque es verdad que el trabajo del BOE ha sido incansable. Prácticamente cada día había muchísimas publicaciones, órdenes, instrucciones, y esto podía crear un cierto caos, y hemos intentado que los ayuntamientos tuvieran toda la información al día en diferentes mails, por WhatsApp, para que estuvieran al tanto de todo lo que es, de lo que el gobierno iba reglamentando, vía ejecutiva o vía parlamentaria, y poder, pues básicamente, parlamentaria en el sentido de la convalidación de legales decretos, etcétera, etcétera, para que precisamente los ayuntamientos, uno, supieran qué hacer, y dos, poner luego a su disposición pues determinados recursos. Los que te comentaba el Ejército, pero luego también otros muchos, como por ejemplo el Ministerio de Fomento, pues la desinfección que ha hecho de muchísimas zonas de diferentes ciudades, precisamente unos días antes de que los niños pudieran salir a la calle a jugar, ¿no? Cuando se implementó esta posibilidad. Así que el principal... la verdad es que tengo que decirte una cosa. Yo he hablado con muchísimos alcaldes de todos los signos políticos estos días y han dado una lección de saber estar, de trabajo conjunto, colaborativo, sin importarle el color político del gobierno, simplemente mirando por los derechos de sus ciudadanos, con alguna pequeña excepción, que la verdad es que nos hace, aquellos que venimos de la política local, pues la verdad es que nos hace seguir confiando más que nunca en esa política, que a veces algunos piensan que es la pequeña política, pero que es la política en mayúsculas. Así que, en ese aspecto, muy orgulloso de nuestro mundo local, no solamente el socialista. Va a haber mucho turismo interior, o turismo nacional, como le quieras llamar, de diferentes partes de España, que va a venir a Cataluña y muy especialmente a Barcelona, pero también a la Costa Brava, al interior, a la montaña, a Lleida, a la Plana, a todas partes de Cataluña, pero también va a haber turismo extranjero. A partir del 1 de julio las fronteras estarán abiertas, el flujo aéreo y marítimo pues volverá a retomar cierta actividad, probablemente no sea la misma actividad de antes de la crisis, pero desde luego una actividad relevante. Aparte de las ideas, por ejemplo, de los corredores, ¿no? Seguros, ¿no? Que es esa conectividad entre zonas que han tenido pocos contagios y que se consideran exentos de, como mínimo, con bajo riesgo, pero yo creo además en esto que Barcelona va a conseguir que haya mucha gente de diferentes partes de España que quiera venir si no a conocer Barcelona, porque ya la conoce, a volverla a disfrutar. Hombre, primero de todo vamos a intentar ver hasta, mediante los acuerdos con los agentes sociales y algún acuerdo parlamentario, hasta dónde llegan los ERTES. Hay varias demandas para que se amplíen más allá del 30 de junio. Parece que bueno, es una opción, desde luego. Y esos ERTES, lo digo porque las empresas van poco a poco recuperando trabajadores del ERTE, pero algunas no tienen aún el volumen de negocio que tenían antes de la crisis y por lo tanto es posible que no quieran incorporar a toda la plantilla. Y si no tiene un ERTE, pues probablemente allí haya un ERE o haya despidos, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo a todas luces. Hay que intentar que las empresas, con los trabajadores que entraron, primero garantizar la solvencia de esa empresa subsista, sea del sector que sea el sector industrial, el sector servicios o el agrario, pero hemos de conseguir que esas empresas subsistan y que mantengan el máximo de
de plantilla que tenían antes de la crisis, y para esto las ayudas de los ERTEs es esencial, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, bueno, aparte hay el plan de reconstrucción europeo que va a tener un gran impacto en las empresas y, por lo tanto, en el empleo, y en la garantía de los trabajadores, la garantía, digamos, de la vuelta a la actividad por parte de los trabajadores que tenían una actividad previa, y también de muchos otros que estaban en el paro, que a lo mejor se pueden incorporar a un sector productivo determinado. Pero en el tema de reforma laboral, a ver, está en el pacto de gobierno con Podemos, así que, y luego en ese acuerdo con el grupo parlamentario de Bildu, ¿no? La reforma laboral se va a llevar a cabo. La reforma de la reforma, ¿no? Se le conoce como reforma laboral, pues se va a dar una reforma muy importante de esa ley laboral, básicamente en todo aquello que afecta a la merma de derechos laborales que supuso la reforma de 2012. Lo que se va a volver es a restablecer esos derechos laborales, a restablecer la capacidad, la prevalencia del convenio colectivo por encima de otros convenios y, en definitiva, pues garantizar que el máximo de igualdad entre los trabajadores y la máxima garantía a sus derechos laborales, que muchos de ellos fueron mermados, ¿no? En esa crisis en esa reforma del 2012. Decir que este es uno de los gobiernos más feministas del mundo no creo que mienta, ¿no? Es un gobierno paritario, un gobierno que de 4 vicepresidencias, 3 son mujeres, donde las mujeres priman en las carteras económicas, que era algo que antes históricamente prevalecía siempre el género masculino. Es que yo creo que de este gobierno todo lo que se lleva a cabo, ejecutivo, legislativo, tiene esa marca feminista. O sea, por lo tanto, la garantía es el propio gobierno en sí, de que las políticas feministas, que son políticas transversales y, digamos, como de base, para entendernos, van a estar en toda actuación de este gobierno. Eso está garantizado. Es que solo hay que ver un par de vídeos de YouTube de Salvador para ver la talla de él como político, ¿no? O sea, poco más, como persona incluso, ¿no? Esa templanza, esa serenidad, esa forma de abordar situaciones muy complejas, con una mirada social, una mirada en el que prácticamente todo lo que dice se nota una empatía tremenda con el ciudadano, con los que están sufriendo, con los que más han padecido esta crisis, sea la sanitaria o la económica o la social. Quienes lo conocemos no es una sorpresa. Que Salvador es así, es tan tranquilo que a veces incluso a mí personalmente esa tranquilidad a veces me podía llegar a poner de los nervios, ¿no? Porque es una persona que no pierde el temple nunca. Es un gentleman, ¿no? Es un señor. Y la verdad es que ha demostrado que en política, aparte de la política espectáculo, hay política seria, hay política de gente que se levanta muy temprano, que se lo trabaja de lo lindo, que se rodea de los mejores, que no tiene miedo de rodearse precisamente de mentes brillantes, que cede papel a los expertos, y que además es capaz de rectificar ante algún elemento que no salga del todo bien, con total humildad. No es muy común en política que se haga de esa forma tan sincera, tan honesta, y, perdóname, ha realizado una gestión extraordinaria. Ha acertado muchas cosas que eran muy complejas y muy complicadas, ¿no? de poder ver, ¿no? Él no ha hecho quinielas, ¿no? Como decían creo que fue en el Congreso de los Diputados, él no ha hecho quinielas. Él, sobre la marcha de lo que se iba encontrando, iban tomando decisiones. Muy asesorado, evidentemente, del sector científico, ¿no? Siempre sobre la base del sector científico. Pero han tomado decisiones muy complejas en momentos muy difíciles, con mucha valentía y bueno, luego ya han llegado los capitanes a posteriori, ¿no? Que son todo lo contrario de Salvador. Homenaje habrá. De hecho, ya hemos elaborado un primer listado de compañeros y compañeras que han fallecido por el COVID-19 para hacerles un merecido homenaje conjuntamente con
con el total del partido, con el conjunto del partido, que serán las fechas próximas. En cuanto a la vida del partido, es que la vida del partido ha cambiado. Ahora hemos descubierto que muchos actos se pueden hacer telemáticos, ¿no? Que no hace falta hacerlo todo presencial. No quiere decir ni mucho menos que vamos a sustituir todo lo presencial por telemático, pero sí que se puede combinar, ¿no? En cuanto a la vida de partido más de asambleas y de mucho contacto, pues habrá que tomárselo con tranquilidad, hay que tomárselo con tranquilidad porque hasta que hay una vacuna hay que hacer las cosas con temple, sabiendo que nos jugamos rebrotes y especialmente tenemos muchos compañeros de una cierta edad que hay que cuidarlos. Por lo tanto, vamos a ir combinando actividad presencial con actividad telemática y ahora está el tema también de cómo abordamos las asambleas pendientes, concretamente de 6 agrupaciones, que hay que acabar de ver cómo podemos hacer ese cambio que toca, ¿no? Haya permanencia del equipo actual o no, pero que toca hacer un cambio en el sentido de hacer una asamblea, de debatir diferentes ideas, de escoger consejos de federación y de escoger la comisión ejecutiva. Tendremos que ver, lo estamos viendo con el partido, cómo hacer una asamblea con una cierta combinación del factor telemático con el factor presencial. Lo estamos acabando de estudiar porque además, aparte, obviamente, hay que garantizar, ¿no? El voto, ¿no? Que sea un sistema seguro en el cual todo el mundo que pertenezca a esa agrupación pueda participar o en el mismo momento de la asamblea o previamente. Esto lo tenemos que acabar de estudiar, estamos en ello. También el partido tendrá que garantizar que a nivel de estatutos y tal esto se pueda realizar. Habrá un Consejo Nacional en julio que a lo mejor se estipula de alguna manera una cierta excepcionalidad. Pero bueno, es verdad que estamos un poco, no hemos salido de la crisis, ¿no? Entonces estamos saliendo, pero no hemos salido, así que tenemos que acabar de ver cómo evoluciona todo e intentar combinar esto, combinar actividad presencial con actividad telemática. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí, ante todo, darte las gracias de nuevo, felicitaciones por tu trabajo, no solo a ti, sino también a tu equipo y hasta otra ocasión. Pues muchas gracias y que vaya bien.